En el capítulo de hoy tenemos una modalidad distinta a la que decidimos llamar tecito nocturno, porque básicamente en vez de charlar sobre una autora, como hacemos siempre, vamos a comentar un poquito algunas cosas que estuvimos leyendo, algunas cosas que pensamos sobre lecturas recientes, autores recientes con los que nos encontramos, y además vamos a contestar preguntas de la audiencia. Así que si para una futura edición quieren preguntar cosas, síganos en Instagram y en TikTok, que ahí es donde estuvimos posteando para que nos envíen sus preguntas. Así que, bueno, obviamente tenemos una oportunidad más descontracturada para charlar qué nos parecen cosas sin un guión quizá tan formal de por medio. Bueno, nuestra primera pregunta de hoy es ¿qué estuviste leyendo o qué estás leyendo en este momento? Bueno, yo voy a aprovechar para mandarle un beso a nuestra amiga en común, la señorita Dafne, con la que yo hace un tiempo ya que tenemos una especie de book club, algo que nos ayudó, creo, a ambas a mantener quizá una constancia en la lectura, ¿no? A mí siempre me pasó, ¿no? Que seguro a vos te habrá pasado que cuando estábamos estudiando en la facu, las dos estudiamos letras, y a veces como que las lecturas de la facu un poco terminaban absorbiendo todo lo que te daba la energía para leer en un día. Y si bien a uno le encantan esas lecturas, es como que perdés un poco esa constancia que tenías cuando eras más joven de leer por placer o de sentir que estás leyendo solo porque te interesa mucho la trama de algo. Y cuando se acercó el final de la carrera, bueno, esta amiga me propuso esto del book club y a mí me copó mucho y la verdad que hoy en día es algo que me ayuda, ¿no? Como mantener la constancia porque de alguna manera te presiona, ¿no? A comentar los libros con otra persona. Y gracias a ella me acerqué a una autora que es la que elegí para resaltar en el día de hoy, que es Claudia Piñeiro, que yo creo que llegué muy tarde a Claudia Piñeiro. Como 15 años tarde. Claro, porque ya todo el mundo está hablando de Claudia Piñeiro cuando yo no había leído nada de Claudia Piñeiro. No sé por qué, la verdad, simplemente no me había topado, nadie me había recomendado, ¿viste? Falta de oportunidades de ir a la librería. Y ya voy por mi cuarto libro de Claudia Piñeiro. Fue así como un tu. Y la verdad que me encanta, es una autora que me gusta mucho y siempre me llama mucho la atención cómo con cada novela que voy leyendo tengo una narradora distinta, ¿no? Como una construcción de la narración muy organizada y muy especial en cada caso, además de que suelen ser historias muy atrapantes y muy relacionadas con cosas que por ahí tienen que ver con la cultura argentina, que eso es algo que a mí me copa a veces encontrarme en los libros, ¿no? Como sentir que se retoman lugares que uno conoce o costumbres o frases incluso que uno conoce. Así que estuve leyendo muchos libros de Claudia Piñeiro y la verdad que estoy fascinada. ¿Cuál estás leyendo ahora? Ahora empecé Betty Boo hace muy poquito. ¿Tiene una película? Tiene una película, así que me enteré que tenía la película y como charlamos en el podcast, seguí la indicación de leer primero el libro y después ver la película en vez de hacer al revés. Pero antes de eso, bueno, leímos Elena Sabe, leímos Tuya. De todos los que leí hasta ahora, creo que Tuya es el que más me gustó. Literalmente me lo devoré. Y fue el primer libro que le puse 5 estrellas en Goodreads en el año, lo cual me puso muy contenta. Y lo que tiene Claudia es que yo siento que mezcla perfectamente lo que tiene que ver con el pochoclerismo, ¿no? Como esa sensación de que no puedes soltar el libro porque está muy interesante y es muy atrapante, pero al mismo tiempo son todas protagonistas, al menos de los libros que yo leí, ¿no? Femeninas, que tienen personalidades muy complejas, que en ocasiones ocultan secretos o tienen que pasar por situaciones también muy complicadas. Así que eso me gusta mucho, espero que podamos tratarla en el podcast un día. ¿Vos leíste algo de ella? No, todavía no. En su momento fue muy conocida por las viudas de los jueves, y mi mamá lo tenía, me acuerdo. Pero en ese momento yo era chica y por ahí como que no era una temática que me interesara. Sí. Me acuerdo que estaba como muy vituperiada, Clara Piñeiro, porque era como esto que decías, muy pochoclera, ¿no? Y por ahí era como literatura de mujer, ¿no? Como para que lean las amas de casa. Y luego en los últimos años hubo como una gran reivindicación de Claudia Piñeiro, incluso con premios y reconocimientos internacionales. Y como así, o sea, tienen cosas súper interesantes. Por ahora no lo leí, pero siempre que leí las tramas como que digo, esto es re complejo y seguramente tiene mucho para hablar de feminismo y de género. Sí, hay uno que ahora no me acuerdo cuál era, pero que me había interesado, que era de una mujer como que robaba el cambio
de que tenía cuando iba a comprar, por ejemplo, al chino, ella se quedaba con el vuelto y ese era como su único dinero que tenía y como que le empezaba a mentir al marido, pero se gestaba como toda una cosa de política y economía dentro del hogar, ¿no? Que me pareció súper interesante. Me encanta porque siempre que hablo con alguien que leyó el libro o que sabe, ¿no?, de algún libro de Claudia Piñeiro, me describen una trama distinta, lo cual me hace pensar que es una autora muy prolífica. Sí, tiene muchos libros. Y de hecho, el otro día, ¿no?, cuando estaba puntuando uno de sus libros en Goodreads, si ustedes van por ahí al perfil de un autor, entre comillas, en Goodreads, aparece como la categoría de ese autor, ¿no? Como poeta, no sé, así. Y aparece como autora de bestsellers, decía. Claro. Que es cierto, ¿no? Todos sus libros siempre fueron muy exitosos. Y bueno, como les digo, o sea, yo ya voy por el cuarto y la verdad que me gustaron todos, me parecen muy buenos. Pero no, habría que ver, ¿no? ¿Qué pasa con esto de ser autora de bestseller? Como que implica esa categoría de por ahí solo ser una autora que en su momento, como decís, lo tenía tu mamá, porque quizá lo leían muchas mujeres, ¿no? Como creo que seguramente, porque lo reconocí y por eso me gustaría analizarlo más en profundidad a futuro, que tienen muchísimo valor sus libros y sus personajes, realmente. ¿Vos qué estuviste leyendo? Bueno, yo tengo 2 recomendaciones para hacer. Una se las mandé tanto a Cabren y a mi productor para que lo lean, porque apenas lo terminé me quedé tipo helada, que es Cat Person, de Kirsten Rupeñán, que la traducción es muy problemática. Cat Person no tiene un equivalente en castellano. Claro, no. Y justamente lo leímos en un taller al que yo asisto, y la traducción que estaba era un tipo gatero. ¡Ay, no! What the fuck? ¿Cómo que un tipo gatero? Para ¿Qué mí es eso? le tendrían que haber puesto gato persona. Esa es una de las traducciones que hay. Otra sería amante de los gatos. Ajá, que además... Claro. O sea, me llama la atención que hayan puesto un tipo gatero, porque, o sea, primero que te está diciendo el género de la persona, claro, que es algo que en el título no se devela, ¿no? Y que justamente es algo que es como muy central en el cuento, pero a la vez que no importa para nada el hecho de que sea una cat person. Es como un juego que hay ahí en la trama. Y bueno, básicamente se trata de... Es en realidad un cuento largo. Una narradora que... Perdón, la narradora está en tercera persona. Así que cuenta sobre un personaje, la protagonista, que trabaja en un cine y conoce a un tipo mientras trabaja en el cine y como que medio que quedan para salir. Y bueno, tienen ahí como un par de citas. Pero básicamente es como la historia de la relación y de cómo ella por ahí interpreta algunas cosas de una manera, pero al mismo tiempo como que se pregunta todo el tiempo si la otra persona las intencionó de esa manera, ¿no? Y como que llega un punto en el que se plantea una situación medio gris en términos de la relación, y que tuvo mucho revuelo durante la época del Me Too, que fue este movimiento cerca del 2017, me parece, donde muchas actrices y celebridades empezaron a denunciar situaciones de abuso. Y bueno, justamente trata un poco sobre estas temáticas. Y me pareció re interesante y, como digo, al final me dejó helada, así que léanlo hasta el final. Y a mí me pasa mucho esto de que los libros por ahí como que vienen como normal, como que 3 estrellas, hasta que llego al final y el final por ahí lo destruye todo o lo salva, ¿no? Eso es verdad. Y justamente con Cat Person me pasó eso, como que al final me quedé como... y dije, no, esto está buenísimo. Sí. Y ahí se lo recomiendo a todo el mundo. Así que me pasa lo contrario, por ejemplo, con Bioy Casares, que siempre arruina todo al final. No, que se nos van a venir al humo otra vez en TikTok. A ver, bardeamos a Borges y ahora Bioy Casares. Pero es verdad que Bioy te explica todo al final, no sé por qué, y no me gusta. Yo creo que siempre tuviste un conflicto, como siento que hay ciertos autores que te quedan medio entre ceja y ceja. O sea, Hemingway y Bioy Casares. Pero lo peor es que lo sigo leyendo. Pero, o sea, como sentís que leíste lo suficiente de Bioy Casares como para decir... De Bioy Casares yo tengo 3 colecciones de cuentos y las leí todas. Y no te gusta. Y siempre hace lo mismo. O sea, como que es un autor que me parece que podría ser brillante, pero te explica el cuento al final y vos decís... Yo soy inteligente, entiendo lo que me estabas planteando. Claro. El perjurio de la nieve, por ejemplo, creo que vos también lo leíste. A mí me gusta ese cuento. Cuentazo, pero hasta el último párrafo donde te dice, porque en realidad lo que había sucedido era esto, y te explica que estaban congelados en el tiempo. Sí, nos dimos cuenta, Bioy Casares, o sea. Sí, bueno, es verdad. Pero viste que hay gente que también le gusta eso, como de que no... El año pasado, que bueno, tuve un periodo en el que estaba dando clases en un cole, estábamos viendo los cuentos de Samantha Schweblin, que siempre es una autora, bueno, también me gusta muchísimo, ¿no? Y sus cuentos, ¿no?, son muy breves, creo que lo hemos comentado acá, y tienen siempre finales muy que te dejan descolocado, y a mí eso me encanta, a mí me encanta cuando pasa eso en los cuentos, sobre todo cuando son
breves y fantásticos, pero a los alumnos les re molestaba. Claro. Como que se quedaban tipo, no entiendo, ¿y qué pasó? Y pero no te explica. Y es como, no chicos, pero, o sea, la idea es como, ese es el chiste del cuento, ¿no? Que no te explica, que hay dos interpretaciones, qué sé yo. Como que hay gente, no porque sean chicos lo dijeron, como que hay gente que no le gusta eso, que Es no verdad. le expliquen. Sí, de hecho, yo también me quejo mucho de un género de video de YouTube que es final explicado. El origen, final explicado. Es Claro. como, ¿qué vas a explicar? O sea, mira la película, interpretala, no sé. After Sun, final explicado. Yo quiero saber qué pasó. O sea, me parece que justamente como que cierra significados, Sí. ¿no? Tajantemente y te dicen, al final pasó esto. Y vos como que podrías haber sacado muchas más interpretaciones. Sí, ¿no? a mí me pasa lo mismo, pero sí sé como que hay gente que siente esa desesperación y que no le genera placer esa desesperación. Le genera como un no, yo tengo que encontrarle el sentido, ¿me entendés? Como que Sí. se quedan como no puedo, tengo que tener una explicación, necesito que el director me diga por qué. Entonces como bueno, por ahí es un como así, como mundos Bueno, uno tajantes. de mis libros favoritos es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, que me pasó eso, como que era un libro que era como, bueno, sí está bueno, pero qué sé yo. Y vaya, al final me quedé como, no. Increíble, 5 estrellas. Bueno, y la otra recomendación que también leí este fin de semana es Patos, se llama. No sé si está traducido todavía, me parece que todavía no está. En inglés es Ducks. Y es un cómic de Katie Beaton, se llama la autora. Y es una autora canadiense, es una especie de autobiografía o un libro autobiográfico que cuenta su experiencia en los campos petroleros de Canadá. Ella es originalmente de Nueva Escocia, que es una región donde dice que no hay trabajo, entonces todo el mundo empieza a migrar, ¿no? Todos los jóvenes como que terminan el colegio o terminan la universidad y se tienen que ir a otra parte a buscar laburo. Y en el caso de ella estudia diseño y, o sea, por eso después es ilustradora de cómics. Pero no consigue ningún trabajo relacionado con el arte ni con lo que le gusta, entonces dice, bueno, para pagar las deudas de la universidad voy a trabajar un tiempo en algo que dé mucha plata y después me dedico a hacer lo que me guste, que sea relacionado con el arte. Y entonces se va a trabajar a estos campos petroleros, ¿no? De extracción de petróleo, que quedan más al norte de donde vive ella. Y bueno, cuenta su experiencia trabajando 2 años ahí. Y tiene mucho que ver con la misoginia, ¿no? Y con el trato que ella recibe en ese lugar, porque es un lugar lleno de hombres. Dice que cada 50 trabajadores varones hay una mujer, lo cual obviamente genera situaciones muy complejas, ¿no? Y bueno, va retratando un poco cómo es el día a día ahí y además el aislamiento, ¿no? Porque están como en una especie de campamento donde viven todos juntos y trabajan ahí, pero no pueden ver a otras personas. Y Claro. por ejemplo, ella no puede ver a su mamá como por casi 2 años. Y cómo esto afecta también la salud mental de la gente, que dice que hay mucha gente que termina cayendo en drogas o en adicciones por esta misma situación. Y algo que me pareció súper interesante es cómo ella trata este aspecto de la misoginia como un poco consecuencia de este aislamiento. Porque dice, o sea, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, mi papá hubiera venido a trabajar acá cuando yo era chica? Dice, si hubiera sido como estos hombres que todo el tiempo me hacen comentarios, que me maltratan, que se creen que son dueños míos porque soy mujer. Porque es como que el ambiente lo termina fomentando más que la persona sea misógina, ¿no? Como Claro. por naturaleza. Así que bueno, muy interesante. Y también toca un poco el tema ambiental, ¿no? Obviamente porque es Claro. extracción de petróleo. Y en Canadá justamente están los que se llaman First Nations, que son como los pueblos nativos, y de cómo básicamente los echan de estos lugares para poder extraer petróleo y luego los ponen a vivir encima en lugares circundantes donde les afecta toda la contaminación. Así que bueno, tienen crítica feminista y crítica ambiental. Y nada, me pareció súper interesante y además es, o sea, como muy entretenido porque en cierto modo como que te termina vos encerrando en ese ambiente, ¿no? Como como que te sentís un poco atrapada en ese lugar y como que querés seguir leyendo como para salir y saber cómo termina la situación, Sí. ¿no? Y saber qué pasa. Y ella va pasando por distintos campamentos, así que está bueno como ver la experiencia en cada uno de estos lugares. ¡Me copa! Bueno, obviamente, siéntanse libres, ¿no? De dejarnos recomendaciones. Este es el momento, ¿no? O sea, ya sea que les interesa que por ahí alguna autora más actual, ¿no? O que está como más en el ámbito de lo que es el bestseller, ¿no? Y quieran que la tratemos acá en el podcast, ya sea poeta de cuentos, novela, saga, lo que les parezca. Porque bueno, ¿no? A veces este mundo de las recomendaciones de libros en red siempre es muy amplio y yo creo que lo mejor en ese caso siempre es un ida y vuelta, ¿no?
al margen de que nosotras tengamos autoras que nos gustan y que obviamente discutamos cosas que podemos tratar en el podcast, también está bueno saber qué le gustaría a nuestros oyentes, ¿no? Que tratásemos. Así que, bueno, dejen en los comentarios recomendaciones de libros, por favor. Bien, siguiente pregunta es, ¿qué opinás del sistema de puntuación de libros? Es decir, si tienen, por ejemplo, una cuenta en Goodreads, van a ver que tienen la opción, cuando terminan un libro, de puntuarlo entre 1 a 5 estrellas. ¿Qué opinás de esto? Bueno, esto es algo con lo que tengo un conflicto interno todos los días. Voy a hablar de Goodreads porque no uso otro sistema de puntuación. Como no soy una gran cinéfila, tampoco uso Letterboxd. Pero Goodreads tiene un problema en particular, que es que no te deja poner tipo cuarto de estrella ni media estrella. Eso es algo que a mí me molesta mucho porque a veces me tengo que ver entre ponerle a un libro entre 4 o 5 estrellas y para mí es un 4,5 y es una decisión muy difícil. Y lo mismo cuando tengo que ponerle 1 o 2 o 2 o 3, ¿no? Que son como puntajes quizá más bajos y es como, bueno, pero no sé si me gustó tampoco, pero tampoco lo recomendaría. Entonces es como... Y hablando con Daf, ahora es habitual en la charla, ella tiene su propio sistema, que es que dice 5 estrellas, me gustó mucho, lo recomendaría. 4 estrellas, me gustó y también lo recomendaría. 3 estrellas... Entonces, ¿cuál es la diferencia? No sé. ¿Viste que Daf es así? 3 estrellas, me pareció decente, pero no lo recomendaría. Y de 3 para abajo es como el libro tuvo ciertos problemas que ya sea que tiene que ver con que por ahí no era para mí o me pareció que estaba mal escrito. Y yo no estoy muy de acuerdo con el sistema porque a veces me pasa que termino de leer un libro un día y me resulta muy raro que por ahí, no sé, le pongo 4 estrellas a lo mismo que, no sé, un libro que le puse 4 estrellas, pero por ahí porque ese día estaba cruzado y le puse 4 estrellas. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que a Cumbres Borrascosas, creo que era, le había puesto 4 estrellas. Y otro día me desperté y dije, ay, no, pero ¿por qué le puse 4 estrellas? Le pondría 5 estrellas. Y realmente no recuerdo, pero creo que no se puede editar, porque cuando Sí, vos... ¿Se puede? Sí, yo lo he cambiado. Yo pensé que cuando vos lo editabas, como que te tomaba que lo habías leído de vuelta y viste que eso te descuajeringa un poco el conteo de libros, ¿no? Pero, no sé, me parece como que a veces tiene que ver mucho con la percepción que uno tiene en el día. Y sé que lo ideal es escribir por ahí toda una review, ¿no? Que siento que es el objetivo de Goodreads muchas veces. Y yo en general no tengo ganas de escribir toda una review. Y no sé, o sea, como que los punteo, porque es mi manera de chequear. Y intento pensar en como, bueno, un libro que no me gustó para nada, le pongo de 2 estrellas para abajo. Y a partir de 3 estrellas me parece un libro que tiene cosas rescatables, siendo 5 estrellas Orgullo y Prejuicio, no sé, algo así. ¿A vos qué es lo que te sucede? Bueno, yo por un tiempo dejé de usar Goodreads porque me pareció un momento en que dije, qué estupidez. O sea, como no quiero puntuar a los libros de 1 al 5, porque primero me parece muy limitado. Sí, es verdad. Pero además, o sea, yo pienso como, bueno, todos los libros tienen cosas que seguramente son interesantes y rescatables. Y no le quiero poner, no sé, 2 estrellas porque a mí no me gustó personalmente, pero... O sea, por ahí hay cosas que están buenas, pero que a mí no me llaman la atención. Sí, obvio. O viceversa, ¿no? Por ahí el libro es una porquería para otra persona, pero a mí me gusta mucho y le termino poniendo 4 estrellas. Y no sé, como que en un momento dejé de usarlo porque dije, bueno, ya fue. Pero después me pasaba como que quería acordarme de qué libros había leído en el año y si no los anotas en algún lado, te olvidas. Entonces lo volví a usar justamente por eso. Pero bueno, ahora como que tengo ciertos parámetros como de pensarlo según un poco lo que intenta hacer el libro, más de que si me gustó o no me gustó, porque digo, por ahí a veces, no sé, por ejemplo, recuerdo el último libro que leí 5 estrellas fue Electra de Sófocles. Y como, bueno, es una tragedia griega, o sea, claro. Y es Sófocles, como obvio que es 5 estrellas. Pero digo, por ahí no sé si me entretuvo tanto como otro libro moderno, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo puedo apreciar lo que hace como tragedia, ¿no? Y entonces como que intento más pensarlo desde ese punto de vista y si le pongo una mala puntuación, como me ha pasado, intentar aclarar en comentarios como si fuese ahí un lugar para poner reseñas. Intento aclarar qué fue lo que no me gustó, pero también pongo cosas que sí me han gustado de ese libro, a menos que sea totalmente una porquería, en cuyo caso ahí no le puedo rescatar nada, ¿no? Pero también para no andar bajándole la puntuación, porque me siento mal también por los autores. Sí, no, a mí me pasa mucho eso y por eso, o sea, como de la misma manera que no escribo reviews, tampoco me dejo llevar por las opiniones, sí, ¿no? tal cual.
O sea, es como que yo quiero leer el libro o me lo recomiendan y lo pongo en la lista de libros que quiero leer. Y si veo que ese libro, me parece que todos en Goodreads le pusieron, no sé, 2 estrellas y tiene 2.4, no me importa, porque alguien que por ahí pensó en recomendármelo o algo que me llamó la atención cuando yo vi tal video o leí tal cosa, hizo que tenga cierto deseo de leerlo. Entonces no me dejo llevar por esas opiniones. Pero sí entiendo que hay muchísima gente que hace eso y también me hace sentir mal por los autores porque a veces pienso que si bien muchas reviews pueden ser constructivas, debe ser horrible como ser autor. Imagínate que hiciste todo un cómic, que es algo que lleva muchísimo trabajo. Es un laburazo. Bueno, una novela también, obviamente, todo. Pero pienso en los cómics en particular, que llevan muchísimo trabajo y como que, no sé, te lo puntean en 2 estrellas. Yo me mato, literalmente. Pero también ese criterio de me gustó, no me gustó, como que es distinto. Sí, es problemático. De tratar de, como, no sé, yo obviamente no voy a ver nunca objetivamente una obra porque no existe eso, pero como que intento verlo dentro de los parámetros por ahí del género, del medio, ¿no? De la historia del autor, etcétera. Más de si por ahí me gustó o no me gustó, porque como decía Borges, tal vez este autor aún no ha escrito para usted. Ahí está, ahí lo reivindicó. Sí, eso es cierto. Y los casos en los que he puntuado muy bajo, también me pasó que tenían que ver más con los sentimientos. Por ejemplo, recién le contaba a Sofi que esta semana terminé de leer la precuela de Los Juegos del Hambre, que es una saga con la que yo siento muchísimo apego, o sea, realmente me encanta y ya dijimos que la vamos a charlar porque es fascinante. Y yo estaba esperando mucho la precuela porque también a veces uno cuando no leyó una saga de chico espera un poco volver, ¿no? A esos sentimientos que te generó. Y no sé si fue ese el problema, ¿no? Como que yo ya no tengo la misma edad y no lo veo con la misma manera, pero me decepcionó mucho el libro y estaba tan enojada con que el libro no, o sea, como que había esperado el libro por mucho tiempo y no había sido lo que tenía en mi cabeza, que lo puntué bastante bajo. Y de todas maneras, como que me gustaría por ahí leerlo, ¿no? En un tiempo, volver a leerlo y ver como qué me pasó ahí fuera de ese primer choque y decir como no, esto no es lo que esperaba. Con otra expectativa, tal vez. Claro, con otra expectativa. Y antes de que salga la peli, ¿no? Que sale en noviembre. Así que bueno, veremos. A mí la verdad me da miedo leerlo, todavía no lo leí. A mí Los Juegos del Hambre es un libro que me parece increíble. Sí. O sea, lo he leído de más grande después de leerlo en mi juventud. Y dije, qué maravilla. Y siempre cuando hay una precuela de alguna saga, así como que medio rari, como no se están intentando explotar por ahí el dinero de la saga previa, sí. ¿No? Como que inmediatamente, obviamente, todo el mundo va a ir a ver la película porque las primeras películas fueron un éxito. Pero al mismo tiempo yo pienso, bueno, Suzanne Collins justamente escribió una saga completamente anticapitalista. No creo que sea la clase de persona que solo escribe una precuela para hacer más dinero. Creo que realmente tenía una historia para contar ahí. Así que bueno, como que yo voy con esa expectativa, pero también puede ser que sea que me deje decepcionada. Sí. Obviamente, o sea, el libro empezó con muchísima polémica. Esto se transformó en el podcast de Los Juegos del Hambre, igual sí. El libro empezó con mucha polémica porque, para el que no sabe, ¿no? El narrador es... o sea, bueno, hay un narrador en tercera persona, no igual que en Los Juegos del Hambre, pero el protagonista es el presidente Snow de joven, ¿no? O sea, Coriolanus, que así se lo llama Corio en la novela, en los 10º Juegos del Hambre, ¿no? Él es un estudiante está en el colegio, ¿no? Terminando la secundaria. Y bueno, en ese momento un poco surge la necesidad de que se presenten nuevas ideas, ¿no? Para los Juegos del Hambre, porque piensen que son los 10º Juegos del Hambre, o sea, están muy cerquita de la guerra, ¿no? Que originó todo. Entonces, por un lado está bueno esto de que te cuenten una parte de la historia que quizá con toda la historia de Katniss y qué sé yo, no se había profundizado tanto, pero obviamente no tenemos, o sea, a mí lo que más me llamaba la atención y por eso estaba tan ilusionada era como, a mí me encanta, ¿no? Ese desafío del escritor de tener a un protagonista que no es el héroe, porque nosotros sabemos que el presidente Snow termina, malvado. O sea, su historia, claro, termina siendo el malvado más malvado. Entonces me interesaba mucho, o sea, yo sabía que ella no lo iba a reivindicar, pero quería ver qué complejidades trataba. Y bueno, me decepcionaron. O sea, a mí me hubiera encantado una precuela de Haymitch. Ay, sí. Bueno, que sea tipo los Juegos de Haymitch. Igual, esperanza, por eso digo que me gustaría volver a leerlo, quizá un poco más adelante. El libro termina con un continuará, entonces yo pienso que... Tal vez llegue a Haymitch. Claro, porque hay un personaje que después va a estar medio involucrado, ahí tenemos un Distrito 2, hay un misterio. Así que yo creo que va... O sea, que va a haber 3 libros más, ¿no? Para decirlo así.
Y va a ser como otra saga de precuela, ¿no? Como hicieron otras autoras como Cassandra Clare, que también fue sacando, ¿no? Precuelas que eran también sus sagas en sí, ¿no? Ahora vamos a inaugurar entonces la sección de las preguntas de la audiencia. Y la primera es, ¿qué opinas de Cristina Peri Rossi? Y yo no voy a contestar esta pregunta porque no tengo opinión formada, así que prefiero no contestar por ahora. Y Sofía, entonces, ¿qué opinas? I love Cristina Peri Rossi. Es un chiste interno para los que la leímos, porque hay un poema que es así, y de hecho lo busqué para leerlo porque es un gran poema. Momento en el que Sophie busca el poema. A ver. Leo I love Cristina Peri Rossi por Cristina Peri Rossi. En el portal de Amazon aparece mi nombre, al lado de Michael Jackson, Madonna y George Clooney. Venden camisetas en 3 tallas, pequeña, mediana, mayor, para hombres, mujeres, niños o niñas. Las camisetas blancas tienen una inscripción en letras rojas. I love Michael Jackson. I love Madonna. I love George Clooney. I love Cristina Peri Rossi. Mi nombre es más largo, ocupa más espacio. Me pregunto quién habrá tenido la alocada idea de quererme en camisetas de Amazon. Solo me gusta el No llores por mí Argentina de Madonna y detesto a George Clooney. Michael Jackson me da un poco de lástima. Tuvo una infancia difícil, como yo. Al otro día las camisetas siguen allí, en el portal. ¿A quién se le habrá ocurrido que me ama tanta gente? Como no me lo termino de creer, compro un par de camisetas I love Cristina Peri Rossi. A ver si haces un poco de dinero, dice mi amiga, que la literatura no da para comer. Parece que puede dar para vestirse un poco, pienso. A los 15 días llegan por correo las camisetas I love Cristina Peri Rossi. 2 por $50 más 10 de envío. Pienso que amarme no es tan caro. Podría ser mucho peor. Mi abogado dice que es inútil poner una demanda. Amazon no contesta. Tiene una respuesta robot para todos igual. No sé a quién regalarle las camisetas. A mí, mi amor me queda grande. Che, me encantó. Está muy bueno. Bueno, genia Cristina Peri Rossi. Me encantó. Es una autora muy interesante. Ella es lesbiana y no sé si está viva. Pero bueno, lo que me llamó la atención cuando la leí por primera vez era que escribía de grande poemas y como que me llamó la atención, no sé por qué, porque fue como un pensamiento muy loco de decir, claro, siempre que leí como poemas de amor de lesbianas o bisexuales eran jóvenes, como por ejemplo Tristán Matir, ¿no? Como esta cosa de, bueno, salgo del closet y estamos ahora en el siglo XXI. Y ella, escribe, mi mujer está enojada conmigo porque tengo muchas amantes, así que me fui a un hotel y la tele del hotel no andaba, y como que los poemas son sobre eso. Y me pareció como súper refrescante, ¿no? Como leer una persona grande que ha vivido todo esto. Ella es uruguaya y tiene un libro que ahora se vende mucho en librerías, que comienza diciendo que la primera vez que se le declaró a su madre tenía 10 años y es todo un libro sobre que ella estaba enamorada de la mamá. Y nada, muy genial. Tiene poemas y tiene narrativa, así que búsquenla en las librerías. Ya me estoy yendo a leerla, me re gustó el poema. La verdad que yo no la conocía y me falta, creo que mucho, ¿no? De adentrarme en la literatura uruguaya. No por prejuicio ni nada, aunque los derechos no... pero no sé, como que no... A veces no siento que incluso en la facultad falta mucho, ¿no? Como que se ve... Sí, es verdad. Literatura latinoamericana, pero se tratan más como los países centroamericanos o ¿Quién está? Benedetti, me parece. Claro, entonces como que falta, ¿no? Un poco como por ahí una materia que sea literatura rioplatense. Porque sí, me doy cuenta que hay países que son muy cercanos de los que yo no sé absolutamente nada de su literatura, más que la etapa que tiene que ver con el virreinato, ¿no? Y demás, que era como más un todo, ¿no? Sí, incluso con Chile me parece que pasa mucho. Sí. Que por ahí tenés tipo Neruda y es como, bueno, y ahora hoy en día hay un montón de poetas súper reconocidos que están haciendo un montón de cosas y bueno, nada. No los leemos en la facultad. Así que por ahí déjenos, ¿no? En los comentarios otros. Son uruguayos. Sí, y también como del resto de los países limítrofes, autoras que les gusten o que hayan leído, o novelas por ahí que estén, ¿no? Muy en auge en su país actualmente y quieran que las charlemos, porque me interesaría mucho, ¿no? Meterme, ¿no? En el mundo crítico ese. Bueno, vamos a la next question. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son obras que considerás que estén sobrevaloradas y cuáles infravaloradas? Pasapalabra. Ella quería decir pasapalabra. A todo esto, si nos invitan a pasapalabra estaría buenísimo. Me encantaría ir a pasapalabra. Yo mi sueño es ir a pasapalabra. Amo ese juego. Siento que no. O sea, yo sé
que sé muchas cosas, pero siento que en momentos de Sí, presión... obvio, ahí te congelás. ¿No? Pero me parece un juego divertidísimo. Pero sí es divertísimo. Pasa palabra. Pero a mí me pasa mucho el Tutti Frutti, que me da mucha bronca porque... Y te congelás. O sea, es como que me dicen, ¿cómo puedo ser tan mal el Tutti Frutti? Esto es teleta. Y yo como, pero es que me agarra pánico, ¿me entendés? Como Es que verdad. me da mucha ansiedad, entonces no puedo proceder, como con toda mi vida. Yo quiero decir que soy buenísima en el Scrabble. Y Sí, si el alguien Scrabble me quiere sí. jugar al Pero es Scrabble, otro juego el Scrabble, porque es como más tranca. O Sí, sea, vos sí. no tenés un Puedes tiempo. pensar. Podés pensar. En cambio, el Tutti Frutti te dicen... Iván de Tutti Frutti. Pineda, queremos ir a pasapalabra. Sí. O a tomar un tecito con vos. Porque vos quieras. Bueno, a ver, obras sobrevaloradas e infravaloradas. Bueno, también igual esto, ¿no? Una aclaración, tiene que ver un poco, ¿no? Con Sí, también con el los gusto gustos personal. de cada uno. Entonces yo voy a hablar de los que a mí me parece, no que esté generalizando. Una obra que me parece que está, o dos autoras en realidad, que me parece que están muy infravaloradas en Argentina, incluso por la crítica, me animo a decirlo. Son Alfonsín Storni y Victoria Ocampo. Sobre todo Victoria Ocampo. Ujú. La crítica literaria feminista a lo largo, y esto, digamos, lo digo con argumentos porque he leído al respecto, por mucho tiempo, ¿no? Como que hizo un movimiento de alguna manera, dejar un poco de lado a Victoria Ocampo, por un lado porque son pocos quizá los ejemplos publicados que tenemos de literatura de ficción, ¿no? De Victoria Ocampo escribía mucho... Bueno, tiene mucha correspondencia, tiene sus diarios, tiene muchísimos textos que tienen que ver más con lo ensayístico o argumentativo, pero ella se consideraba a sí misma una escritora literaria y nadie la mete en la bolsa de la literatura, ¿no? La meten en la bolsa de una persona que opinaba porque tenía privilegio de clase. Y yo entiendo, ¿no? El tema de escuchar en primer lugar quizá a... autoras cuyo contexto quizá era más complejo y tenían que ver con una minoría, pero Victoria Ocampo siempre tiene como cosas muy interesantes para decir y fue pionera en pensamientos que a mí me parecen, no sé, como fundacionales en lo que es el feminismo en Argentina. Y obviamente no voy a dejar de lado, ¿no? La problemática del privilegio de clase porque eso es algo que lo hemos charlado y sí es válido, pero me gustaría, ¿no? Como... que alguien se preocupe por analizar un poco más como la vertiente más literaria de Victoria Ocampo y que no quede también siempre opacada por la grandeza de su hermana, porque ellas no se sentían así. De hecho, Silvina Ocampo se sentía muy opacada por Victoria Ocampo. Sí, de hecho el libro de Mariana Enríquez es la hermana menor, ¿no? La hermana menor. Y hoy en día todo el mundo te dice como, no, pero Silvina Ocampo es una de las mejores escritoras argentinas y por ahí... hablan de la labor más editorial, ¿no? Y de opinión de Victoria Ocampo, pero no de su parte literaria. Así que, nada, los invito a que lean a Victoria Ocampo. A mí me encanta, la amo y todavía tengo pendiente que vayamos a la casa. A ver si el productor nos gestiona, ¿no? El viaje a Escobar, creo que está en Escobar. Y por otro lado, bueno, la Alfonsina Storni, como charlábamos en el capítulo que le dedicamos, siento que muchas veces no quedó un poco encasillada en esto de la poeta del amor y que tiene ejercicios poéticos que están buenísimos. A mí la verdad que nunca leí un poema de Alfonsina y me pareció igual al otro, me pareció repetitivo, me pareció aburrido. La verdad que, no sé, hoy en día en mi mente como que llego a considerarla como la Emily Dickinson que tenemos en Argentina. Me parece lo más de lo más. Y en referencia a algunos comentarios que estuvimos recibiendo en TikTok, aprovecho para decir que no está bueno esto como de decir Alejandra Pizarnik es mejor que Storni y Storni es mejor que Victoria Ocampo, ¿no? Como que esto que decíamos cuando hablábamos de Goodreads, ¿no? Puntuar así como no tiene mucho sentido, porque en realidad nadie es mejor que nadie, todo tiene que ver con el prestigio que tuvo en su momento, controversias, ¿no? Alrededor de su figura, como charlamos en el caso de Silvia Plath. Sí, incluso con lo que es secciones de la obra, o sea, Exacto. Es muy distinto leer a Storni de los primeros poemas que leer a Storni al final de su carrera, ¿no? Tal cual. Y ya sea que uno tenga un acercamiento con objetivos más críticos o académicos a la obra o simplemente por placer, siento que siempre hay cosas para rescatar, ¿no? Y analizar. Sí, incluso uno puede gustarle más o menos por más de que piense Literal. que sea mejor o otra cosa, ¿no? Sí. Y también uno puede analizar académicamente a un autor que quizá en términos placenteros no le gusta tanto. Entonces, a ellas dos la verdad que las quiero reivindicar y me parece que están un poco infravaloradas.
y un libro que sé que no les va a gustar esto que voy a decir, que me parece que está sobrevalorado y que yo también lo empecé a leer con muchísima esperanza. Es el de los 7 maridos de Evelyn Hugo. La verdad que no voy a decir que no me gustó, y de hecho no lo puntué tan mal en Goodreads, pero me parece un libro muy pochoclero, que al mismo tiempo, y esto es algo que sé que es un problema mío, tenía muchos clichés. A mí no me gustan para nada los clichés, tampoco me la doy de que, ¿no? Como... Pero a mí los clichés no me gustan y a veces pasa, ¿no? Que cuanto más uno lee, más reconoce, ¿no? Ciertos patrones o ciertos clichés en las obras. Y me pasó que yo leí los primeros 2 capítulos del libro y ya sabía cómo iba a terminar. Y eso no está bueno, pero al mismo tiempo, nada, como que al final se terminó justificando lo que yo pensaba y fue como quizá un poco decepcionante. Pero de todas maneras, me parece que tiene ciertas dinámicas que están buenas. La historia de la protagonista y cómo eso se va mixeando de alguna manera con la historia de Evelyn Hugo, me parece que está muy bien logrado, y el final también, en cierto sentido. Y sé, porque esto sí, o sea, que es un libro muy cinematográfico, como que al 100% estoy segura de que la adaptación a la peli, que está muy hypeada, ¿no? Que ahí como que nadie sabe quién va a ser de quién, va a ser tipo... Scarlett Johansson. Un peliculón, sí. Estaría bueno Scarlett Johansson. Pero todos dicen Jessica Chastain. Pero no es latina, Evelyn No, Hugo. Jessica Chastain la ponen como a Celia St. James. Claro, o sea, tiene que ser una latina. Tiene que ser una latina. Sofía Vergara. No. Y Ana de Armas tampoco, porque es muy... Bueno, habría que ver. Bueno, a ver. Infravalorados y sobrevalorados. Bueno, voy a empezar con sobrevalorados. Una novela que leí que tuvo mucho hype también en TikTok, que a mí me decepcionó un poco porque ya había leído a la autora y me había gustado mucho. Es Aileen, de Otessa Monsfeg, que escribió Mi año de descanso y relajación, que creo que ya lo mencioné. Es un libro que me fascina. Me parece una cosa espectacular y única y que nunca leí nada como eso. Y entonces dije, bueno, en TikTok todo el mundo habla de este libro, Aileen, lo tengo que leer. Y es como más un thriller, como que es medio de intriga. Y la verdad que me decepcionó bastante porque me pareció que la narradora era un poco como monótona y repetitiva, que creo que es el punto, porque justamente una chica como que no... como que está medio atascada, vive en un pueblo con el padre que es alcohólico y como que todo el tiempo está hablando de que huele mal, de que no se baña, básicamente. Y nada, me pareció como que era muy monótono hasta el final, donde de repente empiezan a pasar cosas muy choqueantes. Entonces como que, bueno, la verdad que sé que ella escribe mucho mejor que eso. Y bueno, Aileen fue su primera novela, así que tiene sentido que me haya gustado menos que la siguiente. Y ahora este año sacó una que se llama Lapona, que tiene una tapa con una oveja así como medio dormida. Que es así, todos están diciendo que está muy muy bueno, así que espero no decepcionarme. La voy a leer y les cuento luego qué opino. Son sobrevalorados. Infravalorados. Tenía varias opciones. Estaba pensando dentro de lo que es la literatura juvenil, lo que se llama en inglés Young Adult. Una autora que a mí me gusta muchísimo y que en Argentina siento que no se ha leído tanto es Laura Gallego. Que no sé si, por ejemplo, vos leíste algo de Laura Gallego. No leí nada de Laura Gallego. Como que no sé por qué no se hizo tan conocida acá en España, es como hit tras hit. Sí. Tiene una saga que está buenísima, si les gusta el fantasy, que se llama Memorias de Idum, pero son 3 libracos así que prepárense si lo van a leer. Y es espectacular, o sea, es como, si vos me decís, me gusta mucho El Señor de los Anillos, ¿qué puedo leer que sea más o menos del estilo? Yo te diría léete a Laura Gallego, porque es así como... Liliana Bodoc. También, pero Liliana Bodoc sí siento que es muy reconocida acá en Argentina, en cambio Laura Gallego no. Es como que tiene mucho de esto de world building, ¿no? Que se le reconoce tanto a Tolkien, como de... tomarse el tiempo de hacer un mundo súper complejo, que de hecho te viene con los mapitas el libro para que vos te orientes. Y que chica me acuerdo que me había fascinado. Así, bueno, Laura Gallego, infravalorada. Y pensaba otra, Laini Taylor, que es la autora de Hija de Humo y Hueso, que también creo que es una saga que yo leí de chica y no sé si alguien más la leyó. Yo no la leí, me la mencionó como medio Tumblr era y yo estaba como... Sí, estaba muy buena esa saga. Y nada, de la época esa de literatura infantil juvenil que explotó mucho cuando nosotros justo estábamos en este periodo de adolescencia. Siento que era una de las mejores autoras y que por ahí no tuvo tanta popularidad como otras, como Cassandra Clare, que es así, para mí tiene su reconocida, claro, su reconocimiento.
o Hush Hush. Y bueno, Laini Taylor, si quieren leer algo así de fantasía, también me parece que es una autora buenísima. O si quieren regalarle, ¿no? Como a mí me gustaría que yo lo haría, ¿no? Si tuviese por ahí una prima así como en edad muy de adolescencia, pero mi prima que tiene esa edad más o menos no te lee ni un libro ni a palos. No, pero como que yo siento que en ese momento, como nosotras nos enterábamos de los libros, al menos no sé si a vos te pasaba lo mismo, yo porque tenía Tumblr, y como todo el mundo estaba hablando de eso en Tumblr, era como, mamá, comprame este libro. Sí, tal cual. Así llega John Green. Claro, tal cual. Y yo después se lo recomendaba a una amiga, y así, bueno, obviamente las librerías lo tenían ahí, ¿no? En la vidriera. Pero siento que hoy en día por ahí como que hay que pasar esos libros, ¿no? Como dale a tu prima los Juegos del Hambre y fíjate qué hace con eso. Sí, bueno, yo me enteré ahora como de que Crepúsculo está como medio como una cosa vintage. Sí. Como, ay, quiero leer ese libro de los 2000. ¡No! Crepúsculo. Yo me acuerdo que lo leí cuando salió. El otro día vi un tuit de un pibe que decía, hoy una alumna me dijo que nació en 2014 y tenía el meme de ayúdame loco, y es tipo, sí, tal cual. Es un montón. Es un montón. Pero bueno, ¿no? Estaría bueno que las sagas no mueran en eso, o que no se vuelvan a ser conocidas solo porque, por ejemplo, en el caso de Susan Collins, saca una precuela, entonces quizá la gente que ahora va a ver la nueva peli se da cuenta del Juego del Hambre y lo lee, ¿no? Como que se vaya haciendo mano en mano. Y todos digan Pita o qué. Lean Crepúsculo. I love Pita Mellark. Yo me compraría esa playera. Alguien era Tim Gale, vamos a decir la verdad. O sea, no solo al final cuando termina siendo un criminal de guerra, literalmente, sí. Pero digo, antes de eso. No. Pita por siempre. Sobre todo en la parte en la que se camufla de roca hacía pancito. Para sobrevivir, loco del hambre. Lo amo. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Una pregunta controversial. ¿Se puede separar la obra del artista? Muy controversial esta pregunta, chicos. Sí, es muy controversial y creo que daría para un capítulo entero para el que quizás tendríamos que investigar un poco más académicamente el asunto. Pero en principio, primer instinto... Yo voy a contar una anécdota que tiene que ver con que yo... ¿La vez que maté a una persona? No. Yo soy una persona muy colgada, ¿no? Y en general, a veces como que, no sé, me gusta un libro y digo, bueno, lo leo y no... O sea, sí, obviamente no tiene que ver con un objetivo académico, o en el caso cuando estaba estudiando la facultad, por ahí no me podía investigar qué onda. Lo mismo cuando escucho una canción, como por ahí yo le digo a alguien... Che, escuché tal canción y te tira un... pero ese es un violador. Y a mí me empezó a pasar eso mucho cuando la conocí a Sofi. Porque Sofi es una persona que lee mucho contexto de cosas, que es algo que yo no hago. Entonces por ahí, no sé, yo le tiraba no sé, estoy escuchando tal banda que encontré y me decía, pero a esos los arrestaron porque mataron a una niña. Y yo tipo, ¿cómo? O sea... Pero no sé por qué yo no me entero. O sea, simplemente no yo igual soy muy chismosa, me gusta investigar todo. Entonces, cuando empezó a surgir por ahí esto más, ¿no? Con el tema de la cancel culture y todo eso, me surgió como una contradicción muy grande. Como, bueno, de repente todo lo que leí lo tengo que revisar. O sea, tengo que dejar de leer esto porque el autor pasó tal cosa. Pero a mí me encantaba este autor. Y yo no sé si pensé que pasaba tal cosa en su obra. Entonces es como que se arma toda una bola. Y la verdad que yo no tengo una respuesta para dar. A mí me parece que... cuando uno consume algo que tiene que ver con lo artístico, hay un primer objetivo de ese elemento que tiene que ver con la función estética del lenguaje, justamente, ¿no? Como decía Jacobson. Que es que el objetivo de los productos artísticos, ¿no? Es generar esta impresión que tiene que ver con lo estético, y que esa impresión me parece que va más allá, ¿no? De la vida del autor y de todo lo que le pueda pasar a ese autor. Entonces como que siento que por ahí uno puede separar esa impresión y guardársela, ¿no? Como atesorarla. Y después quizá ponerse a opinar sobre el autor, que no deja de ser una persona en carne y hueso, y que está bien que sea una persona criticable si está en el ámbito público, siempre, ¿no? Con decoro, ¿no? Y argumentos. Por ejemplo, cuando surgió todo esto de la transfobia reconocida de J.K. Rowling, vos te quedás como, pero... ¿Cómo? O sea, no puedo dejar de consumir Harry Potter. Tipo, Harry Potter es mi vida, ¿me entendés? O sea, no es mi vida, ¿no? Pero como que es muy importante para mí. O sea, formó parte de mi infancia y yo tengo que soltar todos esos sentimientos porque esta mina es una tonta.
O sea, no quiero olvidar a Harry, a Ron y a Hermione, ¿me entendés? Así que siento que es un conflicto que no sé, o sea, que yo sé que hay gente que agarra y dice como, no, bueno, no, chau, quemé los libros de J.K. Rowling. Y yo no sé, o sea, no puedo, ¿me entendés? Como que me duele. Claro. Bueno, yo con J.K. Rowling es de las autoras que por ahí, como que yo tengo un parámetro para estas cosas y es uno, la autor o autor está viva o vivo y recibe beneficios económicos de que yo consuma esto. Claro. Y dos, está más allá de que por ahí, no sé, por ejemplo, podemos decir que hay una representación muy problemática de los elfos domésticos en Harry Potter, por ejemplo. Pero digo, más allá de eso, está dañando gente real. Y en este caso resulta que sí, las dos cosas son reales. Claro. J.K. Rowling está viva y si compramos un libro de Harry Potter ella va a recibir beneficio económico. Sí. Y está usando justamente esos beneficios económicos para dañar grupos de gente, como en este caso las personas trans, porque ella financia un montón de movimientos políticos contra la gente trans en Inglaterra, que ya tiene muchísimos problemas en Inglaterra en cuanto a la transfobia, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, ahora que salió el juego de Harry Potter, si bien mi yo de 10 años se moriría por jugar, hoy digo, no lo voy a jugar porque le estaría dando plata a esta mina que está financiando. Claro, pero ves, ahí entramos en el problema de que uno piensa, ok, yo puedo por principios no hacer esto, pero la realidad es que es un granito de arena lo que uno puede hacer, pero ¿no? Yo o sea, soy ella no va a dejar de ser rica porque vos no juegues el juego, ¿no? Y como, bueno, esto o sea, quizá el juego te llenaría mucho a nivel emocional. Igual me parece bien, o sea, yo pienso lo mismo hoy en día. Pero digo, ¿no? Como que a veces uno se encuentra ante esas situaciones en las que tiene que decidir y dice como, bueno, pero si yo no hago esto, no escucho la canción, o no leo el libro, no compro el juego, estoy aportando algo más allá que mi integridad personal, ¿no? O sea, yo hago el momento contrario, que aplico el principio categórico kantiano, y digo, si todos actuaran como yo, ¿qué pasaría? Sí, claro. Entonces digo, si todos actuaran como yo y no compraran el juego de Harry Potter, ella dejaría de recibir dinero que luego va a financiar campañas anti-trans, ¿no? Claro. Obviamente sé que no es la realidad, sé que hay gente que lo va a jugar igual por nostalgia, obviamente, y porque es una parte importante de su vida. Y porque también hay gente que realmente no se informa, pero no porque no le interesa, sino porque no ve el juego y no sabe y no se pone a leer. Igual yo la mayoría de los comentarios que vi es gente que sabe y que decide ignorarlo por fines nostálgicos. que bueno, obviamente es una decisión personal. Obvio. O sea, no voy a decir salgamos a poner presos a todos los que jugaron a Harry Potter, pero yo no me siento cómoda dándole plata a una persona que sé que va a financiar campañas antitrans. Sí, también a veces tiene que ver con el fin personal. O sea, si sos streamer y hoy en día el juego de Harry Potter está como súper, todo el mundo está hablando del juego de Harry Potter y qué sé yo, es como, bueno, no me puedo perder la oportunidad de tener tantas views. Lo que hago es jugarlo igual y hacer un disclaimer, ¿no? Entonces es como que, bueno, siento como que a veces uno en redes lee tanto esto de cancelar, pero a veces es difícil, ¿no? Como plantarse en realmente, bueno, voy a cancelar todo o voy a hacer un disclaimer y seguir con mi vida. ¿Y qué significa eso para mí? Sí, para mí también depende, bueno, de la gravedad del asunto, obviamente. Sí, obvio. Pero también como esto de que les digo, de si está vivo o no el artista. Por ejemplo, hay gente que quiere cancelar a Caravaggio. Y decir, flaco, o sea, ya está, déjalo. Aristóteles, a mí me empieza con Aristóteles. Chicos, cancelemos a Aristóteles. En cambio, si vos me decís como alguien que todavía recibe ganancias, como el caso J.K. Rowling, o ahora a ver, no se me ocurre alguien que esté vivo, que esté tan cancelado. No, bueno, muchos artistas de rock. Sí, pero por ejemplo, no sé, como que en su momento hubo mucho revuelo con Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo. Yo realmente hoy día no escucho a Michael Jackson porque siento como que me quedó toda de esa época de decir como, che, qué incómodo, voy a escuchar un pedófilo, o sea, no quiero. Sí. Y me pasó, ahí se me ocurre alguien, me pasó con Woody Allen, que está vivo, y que yo cuando me enteré que había violado a la hija, dije, o sea, ya está, no puedo ver más las películas de Woody Allen, y me dolió mucho porque Annie Hall era mi película favorita. Pero bueno, en su momento dije, o sea, no puedo consumir el contenido de alguien que violó a la hija porque está vivo y le estaría dando plata. Y además que no le quiero ver la cara y el tipo aparece en todas sus películas. Sí, es verdad eso, sí. Así que bueno, ahí lo dejé de consumir. Pero de nuevo, o sea, depende obviamente de la gravedad de cada caso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me cancelaron porque yo estaba hablando de, bueno, muchos poetas del siglo XX están muy cancelados, como Yeats, Ezra Pound, etcétera, etcétera.
Y una vez estaba hablando con un seca. Y Se canceló. y yo mencioné que me gustaba mucho un poema, pero lo mismo, porque no estaba informada. Y dije, no, sí, pues me gusta tal poema de Yeats y me cancelaron. No. Y literal, me dejaron de hablar porque me gustaba un poema de Yeats. Y yo tenía cosas como muy fundamentadas, ¿no? Como textuales, ¿no? De estudiante de letras para decir del poema. Y esta persona no quiso saber más nada de mí porque a mí me había gustado un poema. Que tampoco soy una habitué de Yeats. Cancelada. O sea, me gustó ese poema que me cruzó una vez nomás, pero está, o sea, es feo también cuando Te canceló. por ahí estás debatiendo esto con alguien y vienen y te empiezan a señalar con el dedito y te dicen, pero vos seguís consumiendo Harry Potter y está cancelado y no podés porque está cancelado y sos una mala persona porque está cancelado. Y es como, bueno, pará, o sea... Yo quiero aclarar igual que yo estaba obsesionada con Harry Potter. O sea, literalmente era un nivel de obsesión enfermizo que yo creo que en su momento mi pensamiento era, o sea, ninguna persona normal estaba tan obsesionada con Harry Potter como yo lo estaba. Yo copiaba capítulos a mano de Harry Potter, no sé por qué, o sea, no tenía ningún motivo, simplemente que yo quería copiarlos. Leí 10 veces todos los libros, o sea, contadas 10 veces todos los libros. El séptimo más, creo que lo releí unas 20 veces. O sea, era un nivel de obsesión enfermizo. Y hoy día digo, bueno, ya está, o sea, qué sé yo, no voy a seguir consumiendo cosas que saque J.K. Rowling por mucho de que en mi infancia la apreciara. Claro, te queda ese sentimiento como de... Bueno, sí, las pelis las voy a seguir viendo, qué sé yo, si las pasan en la tele y engancho El prisionero de Azkaban. Diga, película. No voy a no ver El prisionero de Azkaban. Es Porque un además también peliculón. pienso, o sea, hubo mucha gente que participó en la creación de algo como Sí. la película, que no está cancelada y que hizo un maravilloso trabajo y puso toda su dedicación en hacer eso. Y, o sea, como Alfonso Cuarón, como Daniel Radcliffe, ¿no? Y, o sea, por culpa de J.K. Rowling no puedo ver más esa obra de arte. Tal cual. Bueno, de hecho, Emma Watson hizo a veces como ciertos comentarios, ¿no? Nunca tan explícitos, ¿no? Al respecto. Así que está bueno, ¿no? Si googlean en YouTube, la encuentran charlando al respecto. Pero bueno, me parece como que es un debate también que es muy amplio. Obviamente nos gustaría ver qué piensan ustedes. Yo sé que hay gente que tiene opiniones como muy tajantes sobre esto. Pero bueno, piensen que está bueno debatir más allá, ¿no? de tener que decirle al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo es que tiene que consumir las cosas. Y que siempre que se debata con decoro se puede debatir bien y sin pelearse, ¿no? No, a nosotras que nos cancelaron por bardear a Borges en TikTok. Bueno, eso nos lleva a nuestra última pregunta. ¿Qué pasó con Borges? ¿Qué problema, chicos, que se armó? Bueno, para contexto, para los que no nos siguen en TikTok, Sí. subimos un clip, como hacemos siempre, de recorte del podcast, donde un poco bardeábamos el primer libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, con razón y con argumentos. Sí. De hecho, me preguntaron que expanda en por qué no nos gustaba y yo hice un video respondiendo con mis opiniones. Buena respuesta. Y nada, hubo gente que se sintió tocada, aparentemente, y saltó a defender a Borges como si, no sé, como si estuviera vivo, chicos, o sea, está muerto. Déjenlo en paz. Sí, que además, o sea, tampoco dijimos algo... De hecho, dijimos algo quizá malo sobre Fervor de Buenos Aires, pero después inmediatamente dijimos que era un excelente cuentista, por ejemplo. Y además, o sea, claramente no nos vamos a sentar acá. O sea, ¿quiénes somos nosotras para decir Que Borges... que, claro, o sea, no, o sea, uno puede tener opinión y digo, nosotras quizá tenemos opiniones porque justamente vimos Fervor de Buenos Aires en la facultad y bueno, quizá leímos, ¿no? Como cierto bagaje de textos críticos que charlaban sobre Fervor de Buenos Aires y no nos convenció. Pero después, obvio, Borges es lo más onda. Sí, o sea, es el escritor argentino más reconocido internacionalmente. Sí, no nos tal vamos a sentar cual. a decir que Borges era mal escrito. Y obvio, tipo, cuentos buenísimos. Pero bueno, a ver, también tiene cosas en su biografía y el acercamiento que tenía a otros autores y a otras obras literarias que a mí también me parecen criticables. Como por ejemplo, en ese episodio, cuando charlamos de lo que dijo sobre Alfonsina Storni. Cuando se juntó a cenar con Videla, ¿no? Más problemático todavía. Más problemático todavía. O sea, uno puede estar como... O sea, no tenés que ponerte la camiseta de nadie, a eso voy. Solo de Y aparte, la selección argentina. Algo que me molestó mucho Sí. es que uno de los comentarios era Borges era una biblioteca andante. ¿Qué es eso? O sea, eso es una defensa, se supone. Porque, o sea, que vos me digas que Borges era muy leído, que es cierto, Sí. no implica que Fervor de Buenos Aires sea bueno. No entiendo a qué venía el comentario, sin ofender a la persona que lo puso. Pero, o sea, no sé si quiso decir que porque era muy leído podía bardear a Alfonsina o que porque era muy leído no podía escribir mal. No sé cuál era el argumento. Tal cual. Así que bueno, no se enojen, porque también vamos a decir cosas sobre otros autores a futuro, porque nos van a salir.
Y obviamente tiene que ver con lo que cada una leyó, lo que cada uno estudió. Con el gusto personal. Con el gusto personal. Bueno, en ese caso, en Fervor de Buenos Aires, por ahí estábamos de acuerdo porque justo cursamos juntas la misma materia y vimos el mismo libro y leímos los mismos textos y rendimos el mismo final. Pero bueno, quizá tendremos como opiniones distintas en otro caso. Pero bueno, simplemente para aclarar que nos sacaron de contexto. Me sacaron de contexto. Victimizada ella. Soy una víctima. En el living de LAM. Bueno, si quieren, como hemos dicho, hacer más preguntas, nos pueden consultar vía TikTok o vía Instagram. Así que síganos en las redes que vamos a estar posteando cuando filmemos otro de estos capítulos. Chao. Adiós.